Hola chicos, soy Javier de feelingtennis.com. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los apoyos de defensa de revés a dos manos. En el anterior vídeo hicimos los de derecha. Estos apoyos son para jugadores de nivel intermedio alto. Vamos a explicar un poquito cómo vamos a trabajar estos apoyos. En este vídeo habrá 4 apoyos, los cuales los trabajaremos en 2 zonas diferentes. Los primeros 2 serán bolas abiertas, una menos y otra más forzada. En el que es menos forzada llegaremos con la pierna izquierda, ya que somos diestros, y lo que tendremos que hacer es simplemente pegar y girar para producir energía. En el que es más forzado llegaremos igualmente con la pierna izquierda, pero bien podemos dar un paso lateral o un paso cruzado. Yo le doy la opción al alumno, el que más le guste o se sienta más identificado para que realice bien ese apoyo. Y los otros 2 apoyos será yéndonos hacia atrás, siempre moviéndonos en pasos cruzados porque es la manera más rápida. El primero será un poco menos difícil, en el cual flexionaré y saltaré para generar energía. El segundo será un poco más complicado, en el cual tendré que inclinarme hacia atrás levantando la pierna derecha porque somos diestros, y al golpear, golpearé una bola más alta porque es una bola más defensiva y necesito ganar pista. Para realizar estos vídeos hoy vamos a tener a nuestro alumno Job. Él es jugador a 2 manos. Para ello vamos a hacer algunos ejercicios, veremos algunos errores y los iremos corrigiendo. Vamos a ello, chicos. En el primer apoyo, que es el que era abierto pero no una bola excesivamente forzada, es el que tenemos que apoyar abierto, pierna izquierda hacia afuera y simplemente generar energía girando nuestro cuerpo. Voy a empezar haciéndolo yo algunas veces para que Job lo vea, luego haremos sombras, quiere decir que él lo hará conmigo, luego lo hará solo y yo observando si lo hace bien, y luego usaremos la escalera para hacer un ejercicio. Entonces simplemente es cuando llego a la pelota y apoyo con la pierna izquierda, flexiono fuerte sobre mi pierna izquierda y al golpear simplemente giro. ¿Vale? Prepararía aquí hacia afuera, impulsándome con la pierna izquierda, giraría todo mi cuerpo, desde la cadera y los hombros para generar energía. ¿Vamos, Job? Venga, apoyamos sobre la pierna izquierda fuerte y giramos y golpeamos. Volvemos hacia la izquierda, salto y giro. Volvemos a la izquierda, salto y giro. Venga, tú solo, Job, gira, sin juntar, simplemente rota, rota. Eso es, saltando un poquito. Ahí está, 2 más, 1 y 2, perfecto. Ahora hemos visto cómo lo estaba haciendo bien, al principio estaba desplazándose mucho, eso será para el segundo ejercicio o el segundo apoyo. Bien, ahora Job se va a poner en la escalera, por favor colócate, y el primer ejercicio con escalera es sin pelota, simplemente vamos a simular el movimiento, luego le tiraré unas pelotas, seguiremos con la escalera, y luego le quitaré la escalera y seguirá pegando pelotas, primero sin bote y luego con bote. Bien, 2 más, 3 y 4. Ahora pasamos a lanzar unas pelotas. Esta es buena. Bien. Venga. Muy bien, ahora pasamos a quitar la escalera y pegamos las mismas clases de pelotas en el aire sin bote. Bien. Pasamos ahora a con bola con bote, pero sin desplazamiento. Ahí, sin que se junten las piernas, ¿eh? Ahí, solo girando. Ya hemos visto que en parado lo ha hecho muy bien, ha mantenido bien el equilibrio de las piernas, la distancia, etcétera. Ahora vamos a empezar a moverle. El primer ejercicio será abriéndole un poquito, yo tirándole bolas desde el lado derecho y veremos cómo se mueve un poco, golpea y mantiene el equilibrio. Eso es, súper. Vuelve al medio, venga. Corre con normalidad, no laterales. Corre normal, apoya, eso es. Bien. Muy bien, ahora pasamos yo me colocaré en el medio y le tiraré bolas un poco más abiertas, digamos que es como si fuera otra dirección, como si le hubieran tirado un revés cruzado o una bola cruzada desde el lado izquierdo y él va a llegar
un poquito más abierto, no excesivamente forzado. Y le hemos puesto los conos para que empiece a trabajar algo más real, que es haciendo split step. Salta. Vamos. Venga ahí. Vale, saltando. Hemos observado un par de veces que Job, cuando ha pegado la bola, al apoyar y se ha ido, se le ha levantado el pie derecho hacia arriba. Eso sí, cuando pegas y apoyas hacia afuera, levantas el pie, lo que haces es desplazar el cuerpo hacia un lado. Pierdes equilibrio y pierdes tiempo para recuperar. Hay que estar muy atentos en corregirle eso para que se acostumbre a apoyar fuerte para impulsarme hacia la pelota, pero no levantando el pie hacia arriba. Venga, apoyando, flexionado, flexiono, salto, flexiono, ahí está, salto, salta, muy bien, ahí, flexionado, pego, flexiono, ahí, si flexionas no se va a levantar ningún pie, ahí está. Una vez hemos visto que Job está haciendo bien los desplazamientos, apoya bien, etcétera, se le puede añadir que como estamos en pista de tierra, se puede resbalar. No es obligatorio, se puede elegir, pero se puede aprovechar que estás en clay court. Entonces es lo mismo, pero simplemente que cuando apoya tiene que resbalar el pie de fuera y luego hace lo mismo que ha hecho hasta ahora. Probaremos algunas pelotas para que él se familiarice con este golpe y con este apoyo, que es resbalando y nada más, simplemente para que lo conozca. Salta, venga, eso es, salta. Vamos ahí, muy bien, salta, vale, resbala, vale, bien. Uno de los ejercicios que me gusta añadir en los apoyos, sobre todo en los abiertos, es la pelota medicinal. ¿Por qué? Porque trabajas mucho la parte abdominal y los giros. Realmente lo que te da a base de trabajar con algo que pesa es coger más fuerza y a la vez luego haciéndolo rápido ganas potencia, con lo cual cuando quitas la pelota y coges una raqueta, al pesar menos luego mueves mucho más rápido la raqueta y puedes golpear con mayor fuerza. Entonces el ejercicio es simplemente, él estará aquí parado, lo haremos en parado y me lanzará la pelota y luego lo haremos en movimiento. Cogerá, irá, apoyará, me lanzará la pelota. Solo se trabaja asiduamente para que vaya cogiendo un poquito más de fuerza. Sin moverte ahora, simplemente me la lanzas, apoya y lanzas. Bien. Apoyas y lanzas. Bien. Buena. Vale, y ahora lo haremos con desplazamiento. Yo le tiraré la bola abierta, él llegará, la coge, apoya y me la lanza. Bien. Muy bien. Una más. Muy bien. Hemos visto pues un ejercicio más que puede ayudar al alumno a mejorar su apoyo y su golpeo. Una vez hemos visto que Job ha empezado a hacer bien este apoyo, ya es ir trabajándolo más días, pero ya podemos pasar al segundo apoyo, que es el de más desplazamiento, el de ir más forzado, y es el que realizamos un paso lateral. Recordamos que a mí me gusta enseñarlo con el paso lateral, pero también se puede hacer cruzando los pies. O sea, lateral simplemente es que cuando pego casi junto a los pies, y el cruzado es simplemente, como bien lo dice la palabra, cruzo piernas. Da igual, el alumno el que se sienta cómodo. Si a mí yo empiezo con el lateral y el alumno me dice cruzo, yo le dejo cruzar, obviamente, los dos son buenos. Entonces empezaré haciéndolo yo me observará, luego haremos sombras y luego se quedará él solo. Con lo cual empezaremos sin desplazamiento, simplemente estaremos aquí y cuando golpeo la bola, casi junto a las piernas. Hago un paso lateral, simplemente es un paso lateral y golpeo. Lateral y golpeo. Vamos, Job, conmigo. Lateral y golpeo. Lateral y golpeo. Lateral y golpeo. Vamos, sigue. Perfecto. Lateral. Súper. Súper. Una más. Vale, una vez pasamos haciendo sombras, vamos a empezar con los ejercicios. Le colocaré unos conos y ahora veremos cómo funciona el ejercicio con conos.
3 conos, ¿por qué? Porque primera posición de piernas, una en cada cono y luego nos tenemos que desplazar hacia el tercer cono. Siempre la pierna de fuera, la izquierda en este caso, irá hacia el cono de fuera y la derecha cogerá la zona o el cono de la anterior pierna de la izquierda y simplemente haremos esto. Pasamos de pierna, volveremos aquí. Esta viene a tocar o a acercarse a la izquierda y coge el lugar de la izquierda y la izquierda se va al otro cono. Aquí. Volveríamos y juntamos. Ahora pasamos a Job que lo haga él solo con los conos y vamos a ver si lo hacemos bien o no. Buena. Bravo. Muy bien. Una vez más. Bueno, una vez observamos que lo está haciendo bien, los pies los calibra, los ajusta súper bien. Ahora vamos a empezar a golpear pelotas en el aire y utilizando los conos. Bien. 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 Una vez con la guía de los conos lo está haciendo bien, le quitamos la guía. Volvemos a golpear bolas igual que hasta ahora, en el aire, y luego el siguiente ejercicio pasaremos a golpear bolas ya con bote. Bien, cuida el pie. Bien. Espera. Muy bien. Espera. Muy bien. Bravo. Muy bien, ahora empezamos ya a complicarlo un poco más. ¿Cómo? Haciéndole moverse. Le voy a tirar bolas primero desde el lado izquierdo, no con demasiado ángulo, pero sí que va a tener que llegar un poco ya más forzado que antes. Y luego lo haremos desde el otro lado. Me pondré más en el medio y le abriré la bola como si fuera una bola cruzada. Lo que vamos a ver ahora es el apoyo sin cruzar, o sea, haciendo el lateral y cruzando las piernas, más que nada para que veáis cómo se podía hacer, y luego añadiremos resbalando también, para ver un poquito la situación o cómo hacerlo en pista de tierra. Ya, venga, hay que simular que vas forzado, claro, si sales media hora antes. Vamos, muy bien, vamos, venga. Algún error que hemos visto ahora, hay que incidir en los errores, que hace pasos laterales para desplazarse. No puede ser, hay que corregirle eso. No se puede ir a la bola, por mucho que quiera colocar una posición abierta, no puedo desplazarme con laterales porque voy lento. Tengo que correr normal y cuando llego a la bola me giro para apoyar con la pierna izquierda. Por tanto, incidirle en los errores. Ahora, eso es perfecto. Venga, sigues. Eso es. Bien. Ahora pasamos cruzando las piernas. Muy bien. Bien. Y ahora resbalando y hacemos el lateral. Resbalo y lateral, súper. Resbalo y lateral, súper. Resbalo. Este ha sido genial, el mejor. Otro igual, va. Resbalo. Perfecto. Venga. Muy bien. Impresionante. Una vez hemos acabado los dos lateralmente, o los dos apoyos laterales, ahora pasamos a los dos hacia atrás. Como bien dije antes, son bolas que tengo que ir hacia atrás, que se me van a echar encima, pero la primera no es demasiado forzada, pero estoy bastante atrás, con lo cual tengo que hacer un golpe en el cual tengo que producir energía. ¿Vale? ¿Cómo era este? Ya lo dije antes, saltando. Me iré hacia atrás con pasos cruzados, apoyaré bien fuerte atrás porque esta será la pierna que me ayude, y en el aire pegaré y saltaré. Y ahí, a la vez que salto y giro, más mis brazos son los que producen la energía. ¿Vale?
Primero empezaré haciéndolo yo, como siempre, luego lo haremos en sombras Job y Job luego lo hará solo. Vale, haremos un desplazamiento de un par de pasos, es 1, 2, apoyo y salto y giro. Volvería aquí. 1, 2, apoyo fuerte y salto. Incidir en que el apoyo es muy fuerte de piernas. Me voy 1, 2 y salto. ¿Vale, Job? Venga, vamos. 1, 2, flexiono y salto, marcando bien la flexión. Importante insistir mucho en la flexión, sobre todo de la pierna izquierda. 1, 2, flexiono y salto. Venga. 1, 2, salto. Última. Eso es. Uno de los ejercicios que me gusta utilizar para este apoyo es con pelota medicinal. ¿Por qué? Aparte de que mejore su fuerza, su potencia de lanzamiento, también lo que le hace es pensar un poquito en que tiene que flexionar bien y girar con fuerza, si no, en el aire no va a poder lanzar una pelota que pesa. Con lo cual él irá notando si lo está haciendo bien o no, a medida que él vea si la bola le sale o no le sale. Entonces él ya mismo, él verá que si no lo está haciendo bien, tendrá que focalizarse más en las piernas o en el giro. ¿Vale? Entonces lo empezaremos en parado y simplemente le haré flexionar y me lanzará la bola. Me tirará, flexionará y saltará en el aire y me lanzará la pelota. ¿Vale? Venga, tú cógela y desde ahí simplemente flexionas, saltas y me la lanzas. Eso es. Bien. Ahí está. Una más. Ok, vamos viendo que él lo está realizando bien. Estaba focalizado, hemos visto que a veces se miraba los pies, eso es muy bueno porque así él ve si está apoyando bien o no está apoyando bien. Una vez hemos trabajado un poco más este ejercicio con la pelota, ya pasaríamos a hacerlo con raqueta y pelota. Las primeras bolas las haremos en parado, sin bote, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tal. Bien. Vamos, saltando alto. Muy bien. Ahora hemos visto que lo está haciendo bien, sin desplazamiento, y ahora le sigo tirando bolas desde el lado izquierdo hacia él con un poco de desplazamiento hacia atrás. Venga, vete para atrás. Eso es, no te caigas para atrás, ¿eh? Eso es. Vale. Salta para arriba, salta arriba. Muy bien, ahí saltando y rotando en el aire. Bien. Y por último pasamos a yo lanzarle pelotas más desde el medio, simulando una bola que viene más cruzada, desplazándolo bien atrás. Aquí usaremos los conos. Le haremos que haga un split step y entonces yo le tiraré la pelota y tendrán que desplazarse atrás. Así es mucho más real. Venga, ya. Vamos para atrás. Bien. Split. Venga, ahí. Salto. Muy bien. Venga. Split. Venga, voy atrás, flexiono. Eso es. Salta y en el aire rota. Vamos ahí, flexiono. Muy buena. Una más. Salta. Vamos ahí. Una vez hemos acabado el tercer apoyo, en el cual hemos visto que estaba a 2 metros más o menos detrás de la línea, aproximadamente es este apoyo para no bolas excesivamente forzadas y las que tenemos que intentar incluso, si puedo, atacar un poquito más, o sea, no solo defender a alta y ya está, sino si puedo atacar, le pego aunque esté muy atrás. En el cuarto apoyo, que es el último, es una bola mucho más forzada, en la cual me voy cayendo hacia atrás, en la cual tendré que levantar la pierna. ¿Por qué? Porque aquí mi contrario me ha echado muy cerca de la pared y aquí tengo que defender más aquí. Entonces empezaremos, yo lo haré solo, luego lo hará Job conmigo y luego lo hará Job solo. ¿Vale? Venga, entonces esto sería yéndome un poquito hacia atrás, iría y saltaría y levantaría la pierna hacia arriba para provocar o poder tirar una bola más alta. Iría atrás y saltaría, aquí golpearía un poco más de abajo hacia arriba,
Una vez más, voy, flexiono sobre la pierna izquierda y saltaría hacia arriba. Vamos, Job, 2 pasos, 1, 2, apoyo y levantaría, vuelvo. 1, 2, apoyo, vuelvo, siempre apoyando fuerte sobre la pierna izquierda. 1, 2, apoyo y salto. Vamos, Job. 1, 2, apoyo y salto, eso es. Importante recalcar que no se caiga hacia atrás. La pierna de atrás, cuando salta, cae, aguanta el peso y me hace ir hacia adelante. Hemos visto que Job ya empieza a hacer los movimientos correctamente, apoya bien, se mueve bien. Me gusta hacer un ejercicio para los alumnos para que aún lo entiendan mejor, y es con un banco. En el banco será alto, un poquito alto, entonces le pondremos en posición y la pierna en alto, y simplemente le diremos que ejecute el golpe manteniendo la misma altura que el banco le ha hecho tener el pie arriba. Así es una manera más de hacerle pensar neuromuscularmente de cómo tiene que colocarse y no moverse a la hora de pegar. Pondremos aquí y saltará. Ahora lo veremos con el banco. Primero lo haremos sin pelota y luego lo haremos con pelota, en el cual él se colocará aquí, flexionará bien sobre la pierna izquierda y hará esto y mantendrá la misma posición que en el banco tenía. ¿Vale? Flexiono, salto, pego y mantengo la misma altura con el pie. ¿Vale? Una vez más y aquí. Venga, Job, a ver cómo lo haces. Vamos. Saltas, mantén equilibrio. Ahí, sin caerte. Importante incidirle en que no se caiga hacia atrás, que mantenga la posición de la pierna delante y no se caiga hacia atrás, porque si no perdería el equilibrio. Venga. Muy bien, ahí apretando fuerte la pierna izquierda. Muy bien, una vez más. Muy bien. Pasamos a lanzar unas pelotas. Venga. Bien. No te caigas. Una vez lo ha hecho bien, ya hemos hecho el ejercicio en parado, ahora también en parado pero con el banco, empezamos a hacerlo ya un poco en movimiento. Las primeras bolas se las lanzaré, él se irá hacia atrás sin botar y las pegará. Luego trabajaremos con el bote. Eso es. Bien. Venga. Eso es. Bien. Muy bien, Job. Y ahora pasamos a la última fase, que es yo le tiro las bolas desde el otro lado, más bien desde el medio, pero ya simulando una bola un poco más cruzada, y para hacerlo más real con los conos, utilizando los conos para hacer split step. O sea que él saltará, yo le tiraré la bola y entonces ya sería como una bola normal y corriente, la cual se ha activado con el salto de split step y se ha tenido que ir atrás a defender esa pelota. Vamos. Salta. Bien. Salta. Bien. Salta. Pocas cosas hay que corregirle a Job, la verdad. Simplemente alguna vez lo que le pasa es que al saltar hacia atrás se le va la pierna hacia atrás, con lo cual pierde un poquito el equilibrio. Pero en general, súper bien incidirle siempre en estas cositas de no perder el equilibrio para que el golpe sea más eficiente. Resumiendo, hemos hecho 2 apoyos abiertos, uno menos y otro más abierto, y 2 apoyos hacia atrás, uno un poco forzado y el otro más. En el abierto, el primero, simplemente, como no era una bola excesivamente forzada, llegaba y pegaba saltando y girando. El segundo, que era mucho más abierto, llegamos y hacemos un paso lateral o un paso cruzado, que también se puede hacer. Como dijimos, el alumno es el que se tiene que sentir cómodo. Se le explican los dos, los prueba y el que más le guste se queda.
Recordando que ahora estamos en pista de tierra, hay que enseñar o se le puede enseñar resbalando, pero luego puede elegir, y en pista rápida obviamente sin resbalar. Y luego hacemos los hacia atrás, los más profundos, los más largos. El primero no era excesivamente forzado, con lo cual simplemente nos íbamos un poco atrás. Hemos visto que en el primer apoyo íbamos un par de metros atrás y en el otro él estaba casi en la pared todas las veces. Entonces en el menos forzado simplemente apoyaba fuerte atrás y saltaba y giraba, apoyaba aquí y saltaba y giraba. En el segundo, que eran más forzadas, como hay que tirar una bola más alta, pues aquí sí que él tenía que levantar más la pierna, simulando una bola que se comía más. Entonces es necesario golpear más de abajo arriba, levantando la pierna. Simplemente darle las gracias a Job por ayudarnos hoy en este vídeo. Si queréis dejar algún comentario, ya sabéis, dejadlo. Y nada, hasta la próxima, chicos.